¿Alguna vez te ha pasado que suena tu teléfono a las 3 de la mañana y ni siquiera revisas quién es? Lo dejas sonar porque sabes que nadie importante llama a esa hora. Te das vuelta, aprietas la almohada y sigues durmiendo. Pero imagínate esto. Si esa noche hubieras contestado, hubieras escuchado tu propia voz al otro lado. Y esa voz te hubiera dicho que no cuelgues. Porque si cuelgas, mañana a la misma hora, la persona que llama no va a ser tú. Eso es exactamente lo que le pasó a Diego. Diego tenía 26, trabajaba en una oficina y vivía solo en un depa del centro. Tipo normal. Rutina normal. Vida normal. Todo empezó un martes cualquiera, cuando su celular empezó a vibrar sobre la mesa de noche. Eran las 3:33 exactas. Miró la pantalla. Número desconocido. Diego dejó que sonara. No conocía el número, era tarde, no tenía ganas de hablar con nadie. Colgó y se quedó dormido. Al día siguiente, misma hora. 3:33. Mismo número. Mismo timbre largo. Esta vez Diego contestó por impulso. ¿Aló? Al otro lado había silencio. No el silencio de una mala conexión. Era el silencio de alguien respirando despacio al otro lado de la línea. ¿Quién es? Preguntó Diego. Y entonces la voz habló. Era una voz masculina. Tranquila. Muy calmada. Pero Diego no tardó ni 2 segundos en darse cuenta de algo que le heló la sangre. Esa voz era la suya. No parecía. Era la suya. El mismo tono. La misma forma de hablar. Las mismas pausas que él hace cuando está nervioso. Diego quedó en shock. Y la voz al otro lado dijo algo que lo dejó completamente helado. No cuelgues. Si cuelgas, mañana no voy a ser yo quien te llame. Diego colgó. Se quedó con el celular en la mano, respirando rápido, con el corazón a mil. Se dijo que era una broma. Alguien con una app que clona voces. Alguien que se había metido con él. Pero no podía explicar por qué esa voz conocía exactamente cuánto tiempo tardó en contestar. Porque al otro lado dijeron. Te tardaste 3 timbres en contestar. Mañana no te tardes tanto. Y lo dijeron antes de que Diego pudiera hablar. La noche siguiente, Diego no quiso contestar. A las 3:33 el teléfono empezó a vibrar. Miró la pantalla. Número desconocido. Pero esta vez no era un número largo y random. Era su propio número. El celular de Diego estaba sonando. Y la llamada decía venir desde su propio teléfono. Pero su teléfono estaba en su mano. Apagado. Con la pantalla en negro. La llamada seguía sonando en su pantalla como una notificación normal. Es como si alguien estuviera llamando desde adentro de su propio teléfono. Diego no contestó. Apagó el celular completamente. Lo puso en modo avión. A las 3:33 exactas, su teléfono apagado empezó a vibrar. Les juro que esto no lo pueden inventar. Un celular apagado no vibra. Un celular en modo avión no recibe llamadas. Pero ese lo hizo. Diego sintió ese miedo frío y molesto que te agarra cuando tu cerebro dice esto no es posible. Pero tus ojos y tus oídos te demuestran que lo está haciendo. A la cuarta noche, Diego contestó. Ya no por curiosidad. Porque no había forma de evitarlo. El teléfono sonaba igual estuviera encendido o apagado. Y el silencio entre timbre y timbre era peor que cualquier cosa que pudiera decir. Esa voz. ¿Qué quieres? Dijo Diego. La voz al otro lado era la suya, pero sonaba distinta. Más cansada. Más vieja. Como si esa versión suya hubiera estado despierta muchos más días. Solo quiero hablar, dijo la voz. No te voy a hacer nada. ¿Quién eres? Soy tú. Pero ya no sé de qué lado.
Diego quiso responder algo. Pero la voz siguió hablando antes de que pudiera abrir la boca. Soñaste con tu abuela hoy, ¿verdad? Estaba sentada en la cocina de su casa vieja. No dijo nada. Solo te miraba. Diego se quedó sin aire. Era exactamente eso. El sueño que acaba de tener. El mismo rostro. La misma cocina. El mismo silencio. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Diego, y su voz se quebró. Porque yo también lo soñé, dijo la voz. Y porque llevamos soñándolo mismo desde hace mucho. Durante los días siguientes, las llamadas siguieron. Y cada vez la voz sabía más. Sabía que había desayunado Diego antes de haberse levantado. Sabía que pensaba antes de pensar en voz alta. Sabía quién quería llamar antes de que agarrara el celular. Era como si la voz conociera todos sus pensamientos un instante antes de que él los pensara. Pero había algo que la voz le repetía todas las noches como una advertencia. No contestes mañana. Si contestas mañana, yo ya no voy a ser el que te llama. Diego le preguntó, ¿y quién va a llamar? La voz se quedó callada. Pero esta vez Diego escuchó algo que nunca había notado antes. Al fondo de la línea, muy lejos, había otros sonidos. Pasos suaves. Respiración lenta. Como si la persona que llamaba no estuviera sola. Como si hubiera alguien parado detrás de la voz. Diego sentía que cada noche se asomaba un poco más a un lugar del que no debería haber nada. La siguiente noche Diego no contestó. A las 3:33 el celular vibró como siempre. Pantalla apagada. Número desconocido. Lo dejó sonar. Y por primera vez en una semana, el teléfono se quedó en silencio. Pero entonces Diego escuchó algo que no venía del celular. La voz. Viniendo de dentro de su propio apartamento. Esta vez no era su número en la pantalla. Era su propia voz saliendo de la pared de su cuarto. Como si alguien hablara desde el otro lado del concreto. Te dije que no contestaras. Y entonces la voz dijo algo que cambió todo. No soy yo quien llama. Nunca fui yo. Siempre fue el que está del otro lado. Pero, ¿el otro lado de qué? De la pared. De la llamada. De su propia mente. Diego miró la pared que compartía con el pasillo del edificio. La única pared que no tocaba a ningún vecino. La voz siguió. No busques puertas. No busques números. Solo responde una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas haberte dormido? Diego intentó recordar. De verdad intentó. Y se dio cuenta de que no podía. Recordaba estar en la cama. Recordaba las llamadas. Recordaba la voz de su abuela en el sueño. Pero no podía recordar un solo momento en el que se hubiera quedado dormido. Ni cerrar los ojos. Ni apagar la luz. Como si llevaba una semana entera despierto. Ahora entiendes, dijo la voz. Tú eres el que llama. Tú siempre has sido el que llama. Y Diego se miró las manos. Vio que en su derecha tenía su teléfono. Con una llamada activa. Saliente. Él estaba marcando. A su propio número. Y al otro lado alguien contestaba todas las noches. Pero el que contestaba no era un extraño. La persona al otro lado de la línea era el mismo, sentado en esa misma cama. Con el mismo teléfono en la mano. Marcando su propio número. Y la parte que realmente lo destruyó fue cuando entendió cuál era la única diferencia entre los dos. El que llamaba sabía que estaba llamando. El que contestaba creía que estaba recibiendo una llamada. Si alguna vez despiertas a las 3 de la mañana y tu teléfono empieza a sonar. Y ves que es tu propio número en la pantalla. No contestes. Porque si contestas, alguien del otro lado va a empezar a creer que lo estás llamando. Y no es hasta que cuelgas que te das cuenta de que tú no fuiste el que llamó. O tal vez sí lo fuiste.
Y solo necesitas que alguien del otro lado te recuerde. Esta es la última llamada de Diego. O al menos eso espero. Porque cada vez que les cuento esto, me despierto y reviso mi celular. Y no sé si les estaría contando la historia. O si a las 3 de la madrugada va a empezar a sonar otro teléfono. Y si ustedes están escuchando esto a esta hora, tal vez ya saben cuál de los dos son.